Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Radio Católica El Esplendor de la Verdad, Radio Fe y Radio Estrella del Mar. Hoy tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales. Ellos son Armando y Mabel, ellos son nicaragüenses. Por esos detalles tan bonitos del Señor, pues mañana cumplen 12 años de matrimonio y por esas diosidencias, pues lo celebran hoy con nosotros. Armando y Mabel tienen dos hijos, Juan Diego de 9 años y Mariana de 7 años. Juan Diego nació en Nicaragua y Mariana en Honduras. Ellos vivían en Honduras por motivos de trabajo, pero ahora viven en Washington desde el año pasado. Pero concretamente hoy vamos a conocer la historia de Juan Diego. Así que Mabel y Armando, les agradezco de verdad la generosidad que tienen al compartir con nosotros su tiempo y este testimonio precioso de vida. Así que podemos iniciar. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por habernos invitado a este foro, a todas las personas que están participando en él y que nos pueden escuchar. Para Hola, mucho gusto. presentar mi esposa, Mabel. Un placer, buenas tardes a todos. Un saludo cariñoso a todos mis compatriotas en Nicaragua y a todos los que nos escuchan. Gracias. Sí, este foro pues es para contarnos un poco sobre nuestro testimonio de vida como familia y para empezar y entrar un poco ya en materia. Justo ahorita que nos estábamos preparando para entrar al Zoom, mi esposa iba a acostar a Juan Diego, que hiciera la siesta, y cuando iba para el cuarto me dice, Armando, andaba preparando el escenario, me dice, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, se estará refiriendo a mi corazón, a mi ser, a qué se está refiriendo, ¿verdad? Entonces no vine a preparar nada y traté de hacer una oración y pensar un poco, ¿no? De qué es lo que quiere el Señor para, para, para que todos ustedes escuchen, ¿verdad? Porque esto es del Señor, ¿verdad? Y las veces que hemos participado en todos estos foros, pues nos hemos dado cuenta de los frutos, incluso cómo nuestra vida ha dado también fruto en la vida y la familia de las demás personas. Y luego me decía ella, Armando, ya estás listo, me dice. Y yo no estaba listo. Y entonces me daba cuenta de que en realidad uno para las grandes cosas de la vida nunca está listo. Nunca está listo para casarse, nunca está listo para tener hijos, nunca está listo para comprar una casa, nunca está listo para comprar un carro. Y no estamos preparados para las grandes cosas de la vida. Y así es la vida de nosotros con Juan Diego. O sea, nosotros nunca estábamos preparados para pasar una situación tan difícil con nuestro hijo. Y Dios sí le va ayudando a uno en el camino, ¿no? Y hay otra frase que me decían, eh, Dios le dio a ustedes esto porque Él sabía que ustedes podían manejar esto y la verdad que Dios los preparó. Yo la verdad que no estaba preparado para pasar una situación tan difícil con mi hijo. Simple y sencillamente esta situación que vamos a contar vino a nuestras vidas y no estábamos preparados, pero de la mano de Dios todo se puede lograr y cualquier dificultad, cualquier necesidad que estemos pasando, pues al lado del Señor es lo mejor. Hay una frase con la que queremos empezar que nos ayudó mucho en nuestra situación, que es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta cita bíblica, la primera vez que la escuché de una amiga mía que estaba en Pastoral Juvenil en 1994 y ella no se podía montar en un canopy y hoy en día ella es monja. En ese momento pues éramos dos jóvenes en Matagalpa, en la pastoral, y ella no se podía montar en el canopy y entonces ella me dijo, voy a decir una frase a ver si puedo, y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo logró y se tiró en el canopy, ¿verdad? Y así seguramente se tiró ella para hacerse monja y todo lo puede en ella que le fortalece, y esa es una palabra que siempre me quedó. Y es una cita bíblica que también mm, a lo largo del día a día pues me ayuda como una ejaculatoria, como una forma de animarme, ¿no? Para que todo lo pueda lograr y tener siempre esa fuerza. Bueno, nuestro hijo Juan Diego nació por cesárea en Managua. En ese tiempo vivíamos en Honduras, pero nos fuimos a Managua para que fuera nicaragüense él, nuestro primer hijo. Y él nació, ¿verdad? Yo estuve en el parto. Me acuerdo que en ese momento lo atendía un doctor
muy bueno en Nicaragua, el doctor Mendieta. Y justo cuando estábamos en la sala para entrar al quirófano, este médico, su esposa le ha puesto muchas medallitas de la Virgen, de la sangre de Cristo, y la última que andaba en ese momento era de Sor María Romero. Tenía unas campanitas, y entonces él me decía que esas son quienes lo acompañan a él. Y mientras el doctor estaba en el parto, sonaba la canción aquella de que se escucha en la radio, que los aretes que le faltan a la luna, y no, era un ambiente bien bonito, y me sentía como que estaba en el espacio, mi esposa ahí, mi hijo por nacer, ¿no? Y todo súper bonito, ¿no? Eh, Les costó sacar al niño, no sé qué pasaba, pesó 8.6 libras, y no lloró ahí nomás al salir, sino que me fui con él a un lado del cuarto del quirófano, y luego lo hicieron respirar después de unos 26 segundos quizás, pero esos 26 segundos para mí eran como una eternidad. Y luego todo transcurrió de manera tranquila. Pero a medida que Juan Diego se iba desarrollando, que ya nos regresamos a Honduras, a nuestra vida cotidiana, notamos que Juan Diego tenía un problema en el balance, le costaba mantener el equilibrio, se cansaba bastante, habían varias cosas, ¿no? Un poco para atrás, pues Juan Diego venía antes de nacer con un doble cordón enrollado en el cuello, y nosotros pensábamos que quizás tuvo alguna hipoxia, es decir, que les faltó oxígeno al cerebro al nacer. Entonces pensábamos que quizás había un tema de falta de oxígeno y que le había afectado, y por eso es que lo veíamos así. Pero las cosas se fueron complicando y complicando, y en la Navidad del 2015 nos vamos a Nicaragua, ya él ya tenía 4 años, y a todo esto siempre lo habíamos puesto en terapias, y mi casa parecía un kindergarten, o sea, yo la casa la había convertido en un kinder, o sea, tenía póster por todos lados, no teníamos sala, la sala estaba, o sea, se juntaba la sala con todo para estimularlo mucho a él. Entonces, en esa Navidad nos fuimos a Nicaragua, Juan Diego iba logrando muchas cosas, todos esos hitos, ¿no? En el crecimiento. Y ese diciembre Juan Diego se puso un poco mal, comenzó a estar bien débil, y yo me tuve que regresar a Honduras para finalizar el año con un trabajo, y mi esposa se quedó con ellos y mi familia, y a mí me llamaron pues que Juan Diego se estaba poniendo más mal. Yo ya me había venido preocupado para Honduras, y resulta que lo llevaron donde un doctor, y le dijo que quizás el niño estaba convulsionando y que había que darle un tratamiento para epilepsia. Transcurrieron los días de fin de año, luego esto se iba empeorando, nos regresamos a Honduras, y obviamente ya en Honduras el 3 de enero pues ya él lo noté un poco mal, se levantaba, vomitaba, y yo le dije a mi esposa pues no, nos vamos a ir al hospital, ¿no? Entonces ya amanecimos ese 3 de enero en el hospital. El hospital estaba lleno, y lo que pasa es de que en la época me contaba el médico que en las épocas de diciembre las personas abusamos de muchas cosas, entonces los hospitales están llenos a inicios del año porque la gente hizo abuso con el alcohol, con la comida, con los excesos. Entonces había mucha gente en cuidados intensivos, había mucha gente llegando al hospital, y en esos días los doctores están regresando, algunos de vacaciones, otros no quieren trabajar. Y resulta que había un médico pues que definitivamente nos atendió, y no, fue a emergencia, y dijo que el niño no, pues que no paraba de convulsionar, y que había que meterlo a la unidad de cuidados intensivos. Y luego nos indicaron que Juan Diego tenía que eh, someterse a un coma inducido para poder eh, calmar su cerebro, ¿no? Y que pararan las convulsiones. Entonces le hicieron una resonancia magnética, y se veía, ¿no? Que ahí tenía una lesión cerebral generalizada, y que todavía seguía activa, ¿verdad? Y luego, después de varios días, el 11 de enero de ese mismo año, el 2016, regresan las convulsiones, y los médicos no saben qué es lo que está pasando, y estamos viviendo prácticamente yo lo contaba en otro foro, y decía que, por lo menos yo que soy de Matagalpa, en Nicaragua,
yo jugaba en los cerros y de repente un amigo te empuja en un barranco y comienzas a rodar y a rodar, pero es tan empinado el barranco que no paras y no paras y no paras. Y así me sentía yo ese 11 de enero del 2016, cuando las horas pasaban y lo único que nos decían eran malas y malas noticias. Estando nosotros en el hospital, ¿verdad? El niño salió del coma, pero cuando ya sale del coma, el niño ya no se movía. Decían que la anestesia estaba pasando, pero nunca reaccionó, no hablaba, totalmente inmóvil. Sí, y entonces estábamos alegres porque no había mayores convulsiones, no habían convulsiones, pero le hicieron la resonancia magnética y el doctor encontró que el cerebro se había lesionado completamente, y lo peor era que la lesión estaba activa, es decir, no solo tenía una herida, sino que estaba sangrando, o sea, era una herida activa y no se sabía por qué. Le hicieron muchísimos exámenes para ver si era una infección, si era algo, o sea, todo lo que la medicina, ¿verdad?, estaba a la disposición y no se sabía qué es lo que había sucedido. En eso el niño comenzó a tener otros movimientos, se pensó que eran otras convulsiones que estaban llegando y en ese momento el doctor comienza a meterle medicina, poner, o sea, nos llamaba a la 1 de la mañana el doctor a la enfermera que probara con una medicina distinta, o sea, el doctor estaba metido de cabeza porque no se sabía qué es lo que estaba provocando esas lesiones, esas convulsiones. Entonces con Armando nos fuimos, ¿verdad?, a la capilla del hospital a orar juntos porque en la capilla solamente hay bancas, pero nuestra fe, ¿verdad?, nos tomamos de la mano a pedir al Señor qué hacer, cómo actuar. Y cuando salimos, ¿verdad? La jefa de Armando le sugirió que lo sacáramos del país. Y cuando se lo comentamos al doctor, ¿verdad? Él inmediatamente dijo, si pueden, sáquenlo. Entonces, para nosotros fue la luz, la respuesta a nuestra oración en ese momento. En 2 días ya estábamos montándonos en un avión ambulancia que nos llevó a Miami. Yo me fui con el niño en el avión. Armando no se montó porque no cabía, era muy pequeño. Entonces, mi niña se fue a Nicaragua con mis cuñadas. En Honduras, Armando esperó 2 días por el tema de vuelos comerciales. Entonces, llegamos a Estados Unidos y a cuidados intensivos. Le comenzaron a hacer muchos estudios y dijeron que lo que tenían ya no eran convulsiones, eran unos espasmos musculares que son producto de las mismas lesiones, pero que él ya estaban controladas las convulsiones, gracias a Dios. Sin embargo, el niño seguía sin hablar, sin reaccionar, sin voltear a ver. Le hicieron una prueba de tragado, ¿verdad? Porque ya era suficiente tiempo para darle la comida al estómago y no pasó la prueba. Clamamos a Dios para que pasara esa prueba, pero en el momento de la prueba no pasó y nos refugiamos en el Señor, aceptar su voluntad para que le pusieran ese aparatito, ¿verdad? Su sonda gástrica, le hicieron un hoyito en el estómago, por ahí le poníamos la leche, y nos lo dieron de alta. Cuando nos lo dieron de alta, nosotros no los queríamos llevar, decíamos, pero ¿por qué me dan el niño así? Si el niño ni se mueve, ni siquiera nada, ¿por qué nos están corriendo al hospital? Y entonces los doctores, no, es que tu hijo va a quedar así, o sea, no hay nada más que hacer, o sea, ya, completamente vegetal, estabilizado, y sin saber hasta ese momento qué es lo que tenía, o sea, no teníamos un diagnóstico, todos los exámenes daban negativo, negativo, entonces dijeron que iban a hacerle estudios más profundos en Houston y que teníamos que esperar 3 meses para hacerle el examen genético con profundidad, porque en Miami no había ese examen. Entonces nos fuimos, nos atendió, nos recibió en su casa mi prima, que es pastora, y en una comunidad de ex amigas de mi pueblo, perdón, ex amigas del colegio de mi pueblo, ¿verdad? Comenzaron a visitarnos, gente de Matagalpa, de Nagarote, entonces toda la comunidad nicaragüense que estaba en Miami comenzó a visitarnos en la casa. Nosotros en casa de mi prima, ¿verdad? Comenzamos a hacer oración
a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana, en grupales, y íbamos el domingo a misa. Entonces yo comencé a clamar por ese milagro para que mi hijo se restableciera, recuperara otra vez sus habilidades, volviera a hablar, volviera. Eh, Sin embargo, el Señor en ese momento estaba sanando nuestro corazón de aceptación, ¿verdad? Porque este ha sido un proceso lento, pero con paso firme. Entonces, mi esposo se iba y se regresaba de Honduras, ¿verdad? Mi cuñada, Silvia, Claudia, con mucho amor la llevaban a Nicaragua, a Honduras, perdón, a Miami a vernos. eh, Se regresaban, entonces iban y venían. Y la comunidad en Honduras, la comunidad en Nicaragua, los latinos en Estados Unidos se abocaron a nosotros, se volcaron. Y entonces en ese momento este era nuestro desierto y comenzó el Señor a través de la comunidad, de los amigos, de las iglesias a sostenernos en oración. A mí recibía llamadas por teléfono eh, de muchas de mis amigas, mira, aquí tengo que quiero orar por vos, esta monjita, quiere orar por vos, mi pastora. Y yo recibía todita esas llamadas con el consuelo, esperando ese consuelo, esa palabra. Y fue ahí donde conocí al Cristo vivo. El Señor estaba ya en mi corazón, ya estaba en nuestra vida, ya amaba, ya estábamos en el camino, ¿verdad? De buscar a Cristo, pero es ahí donde yo me lo encuentro cara a cara, frente a frente, donde Él sostenía a mi hijo y me sostenía a mí, y recibía yo en cada oración una palabra de consuelo, en cada oración una promesa. Era impresionante porque yo no había experimentado las promesas del Señor tan palpable, y verlo y sentirlo así cara a cara. Eso nos sostuvo y comenzamos a recibir esa fortaleza a través de la oración, ¿verdad? A través de la bendición de todos los amigos y todas las personas que nos sostuvieron. En ese momento, nosotros comenzamos a buscar de Dios día y noche, clamando por el milagro. Y, y las personas no nos decían hay que aceptarlo, no, vamos a clamar por el milagro, vamos a clamar por el milagro. Y ese era lo que yo estaba creyendo firmemente, completamente, que nuestro hijo se iba a levantar y se iba a llegar caminando a Honduras. Teníamos la plena confianza. Nosotros siempre hemos estado pendientes en ese momento, estábamos pendientes de qué es lo que pasaba, porque era una incertidumbre y no había un diagnóstico en ese momento. Entonces, de repente, ya me hicieron la llamada a mí y me dijeron que iban a hacer un examen y nos reunieron como varios médicos. Entonces, en este hospital que estábamos teniendo el servicio en Estados Unidos, el que ve el ojo solo ve el ojo, el que ve el hígado solo ve el hígado, el que entonces era un séquito, ¿no? Era un montón de doctores en un cuarto, helado, como todos los hospitales, y ahí nos dieron una mala noticia, pero que no estaba confirmada, que creían que era un tema mitocondrial, es decir, de un tema de la energía de su cuerpo, ¿no? Cómo funciona. Entonces, había que hacer un examen y hasta después de 3 meses íbamos a saber el resultado. La verdad que cuando escuché eso, pues fue como un balde de agua porque, o sea, uno no espera, ¿no? La peor noticia, sino que uno siempre tiene una esperanza, ¿verdad? Y como humanos, pues en algún momento dudamos mucho de las cosas que pueden pasar o de las cosas que están pasando y nos sentimos solos, nos sentimos agobiados, pero siempre como característica de nuestro matrimonio y nuestra situación, siempre estuvo la esperanza y la fe en este camino. Le hacen este examen, viene el resultado y resulta que Juan Diego tiene una situación mitocondrial. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa con el niño es que todos tenemos células mitocondriales y entonces se produce la energía para que todos los órganos del cuerpo funcionen. Y los órganos que más requieren energía son el cerebro,
el estómago, el hígado, y entonces lo que ocurre es que en el ciclo de la producción de esa energía hay algo que se corta y no se genera la suficiente energía para que todo su sistema funcione de forma correcta. Entonces, cuando hay una calentura, cuando hay un catarro, cuando hay un tema que pone en comprometida su salud, toda esa energía va a fluir a atacar la deficiencia que tiene él y deja obviamente sin energía a los otros órganos que necesitan en ese momento energía. Entonces, en este caso fue su cerebro y su cerebro obviamente quedó sin esa necesidad de energía y sufre lo que es la hipoxia cerebral y vienen los trastornos, ¿no? Luego de tener una hipoxia cerebral y la falta de energía. Entonces, el niño ya prácticamente estaba, al día de hoy todavía es un niño que no come por sí solo, no se baña, no habla. Él entiende todo, él entiende absolutamente todo, no camina. Hay que hacer todo por él, hasta el día de hoy todavía. Y él ha ido avanzando en ciertas cosas que nosotros ni siquiera esperábamos y en las cosas que queremos, pues no ha avanzado, pero Dios nos da esa sorpresa de vida todos los días con él y lo tenemos con nosotros, que es lo más importante, y tenemos la fuerza y nos da la fuerza para seguir día a día. El tema del diagnóstico vino a traer también un poco de ansiedad y temor en nosotros porque inmediatamente el doctor me dijo a mí, mira Armando, si ella tiene un tema genético, porque esto es un tema genético, seguramente la niña lo puede tener. Entonces salí como loco para Nicaragua a traer a la niña. Ya se imaginan, o sea, yo ya la vi cuando llegué para traerla para acá a Estados Unidos para ver qué es lo que estaba pasando con ella también. Y ya la mente, ¿verdad? Lo traiciona a uno y yo ya le veía los síntomas a ella igual, ¿no? Que le veía a Juan Diego y ya pensaba que, pues, que íbamos a tener el mismo episodio con ella. Pero gracias a Dios, pues la niña ni siquiera es portadora del gen. Es decir, como es un gen recesivo, para que yo no tengo la condición porque yo lo tengo solo de un padre y Mabel lo tiene solo de un padre, pero para Juan Diego se lo heredamos los dos, entonces él tiene la característica. Y en el caso de Mariana, que es nuestra otra hija menor, ni yo le heredé el gen, ni él heredó el gen, o sea que no tiene. Nos fuimos a los polos opuestos y como decía un médico en Estados Unidos, estos chavalos se ganaron la lotería en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pero bueno, así se refería él con esta situación que pasamos. Entonces nos encontramos de tener un hijo sano a tener un niño con discapacidad, un niño con dificultades y tuvimos que aprender a vivir con esta situación, ¿no? Entonces con Juan Diego nos damos cuenta de que la vida, por mucho que tengas planes, los planes cambian. Juan Diego nos ha hecho cambiar vuelos a las 2 de la mañana porque amaneció con calentura y ya teníamos los pasajes. Juan Diego nos ha hecho regresarnos de las vacaciones. Juan Diego nos ha hecho regresarnos a la mitad del viaje. Cortar su educación en algún momento, cancelar una cena, cancelar una cita, tickets comprados. Entonces, el mensaje acá es de que nos ha enseñado a vivir el momento, a vivir, y estas veces al inicio no tengo que ser honesto, o sea, esto sí le metí estrés porque hay, o sea, cancelar un viaje, pues eso implica dinero y hay que hacer algo, ¿no? O sea, hay que gastar dinero, hay que cambiar los planes y todo, hotel y todo, ¿no? Pero hay que aprender a reír y a gozar ese momento, ¿no? O sea que me acuerdo que una vez estábamos en Miami y teníamos un viaje para Cleveland para que lo viera su médico y a las 2 de la mañana le tocó el cuello y prendido en calentura. Ahí nomás llamé a American Airlines, cambié los pasajes y me cobraron $200 por ese cambio. Al día siguiente en la mañana, pues apareció una amiga de Mabel ahí en la casa y, no sé, sintió ganas y nos regaló $200. Así que el tema, saco esto porque esto que pasó con Juan Diego en el 2006 pasó en el año de la misericordia, en el año que el Papa había declarado el año de la misericordia, y yo me había cerrado mucho al tema de que me ayudaran y todo. Y entonces hay gente que me decía, Armando, pero déjate ayudar, estamos en el año de la misericordia, deja que la gente haga esto, deja que la gente te ayude. Y yo tuve que haceros parte de mi orgullo y dejar hacer que la gente hiciera y dejarme ese
el yo puedo, ¿no? Y entonces comenzaron a fluir todas las ayudas económicas y de apoyo y de oración y de todo. Y dije yo, bueno, si esto está pasando por nuestra vida, si esto está pasando con mi hijo, no puede ser que él sufra tanto y esto pase a ser percibido. Es decir, hay veces el sufrimiento pasa por la vida de cada uno de nosotros y no deja huella en nada. Y yo dije, no, o sea, si bien pues nos tocó a nosotros, pero no, quiero hacer que la vida de mi hijo cuente y que esto tenga un impacto en la vida de las personas. Y de repente, al yo estar compartiendo después de tantos años, o más de 6 años, en el 2016, 5 años, esta situación, todavía lo seguimos contando y entonces no nos aburrimos de contarlo porque hemos visto los frutos y de repente yo contaba en otros foros que había amigos que no compartían con sus hijos, comenzaron a compartir con sus hijos porque yo compartía mucho de las situaciones que estábamos pasando. Había gente que nunca había hecho una hora de misericordia, en ese momento la hizo, hay gente que no iba a misa, comenzó a ir a misa, hay gente que no oraba, comenzó a orar. Hay gente en mi familia que era poco piadosa, comenzó a ser más piadosa. Hay gente que no hacía nada con sus hijos, no salía, no compartía y veía con qué dificultad quizás nosotros gozábamos de nuestro hijo, dificultad con respecto a él, ¿no? Y entonces, ¿cómo aceptar la voluntad de lo que está pasando, la voluntad de Dios, ¿no? Y cómo aferrarse al Señor, porque yo lo que también decía es de que esta situación te viene a tu vida y la única forma de ganar este tipo de batalla es de rodillas. O sea, no puedes levantarte y no tener esa ayuda, porque de repente podemos tener todo. Tenemos la ayuda económica, el soporte de la familia, pero ahí es lo que siempre te hace falta, ¿no? Porque por eso vemos gente con tal vez mucho dinero y son infelices, pero vemos una persona que tiene un trabajo que no genera los mismos ingresos que le puede generar una persona que tiene mucho dinero y es feliz, un chofer de un bus, un taxista, una persona que se dedica a los trabajos domésticos o al campo, o hay gente que tiene, o sea, vemos gente más feliz quizás con pocas cosas y porque te das cuenta que están llenas de Dios, no solo es el tema económico, ¿no? Entonces, hemos comenzado a valorar todas esas cosas, ¿no? Que Dios nos presenta y cómo poder ser felices. Entonces, en esta, no podemos, cómo amar, incluso cómo amar como familia y cómo amarlo a Él y cómo vivir nuestro día a día. Si nos enfocamos en el pasado, que quizás pudimos haber atendido antes a Juan Diego o llevarlo antes a traerlo acá antes de que pasara toda esta situación, o que si hubiéramos hecho esto o lo otro, ya eso nos va a agobiar y no sirve de nada porque ya el pasado ya pasó. El futuro es incierto, entonces a veces nos ponemos a pensar qué pasa si Juan Diego mañana se muere o si le pasa esto. Entonces me comencé a dar cuenta que el estarme preocupando por las cosas pasadas y futuras no me dejaba amarlo a él en el presente y gozar mi familia y gozar a mi hijo. Entonces lo que comenzamos a hacer como familia es vivir el día a día, ¿no? Levantarnos, ver Juan Diego está vivo y qué es lo que toca hoy, ¿no? Y cada día trae su propio afán, ¿no? Sin estarse preocupando de su diagnóstico, de sus cosas, siempre con la prudencia requerida, ¿no? Hay cosas que de repente tenemos que hacer porque tenemos que, la prudencia pues, es buena aliada, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, comenzamos también a caminar en la fe, comenzamos a acudir a esos medios que nos han ido fortaleciendo. Al principio yo lo hacía por mi lado y Mabel por su lado y nos dimos cuenta que la mejor forma para caminar en esta vida y en la situación que nos tocó es juntos en la fe. O sea, y comenzamos a acudir a un grupo de oración un poco carismático. Yo no soy tan carismático, pero al principio dije yo, bueno, voy a complacerla a ella pues para acompañarla un momento, pero la verdad que Dios se vale de muchas cosas para unir a la familia, a los matrimonios, y al final sí le encuentro un sentido a eso, al caminar juntos. También está otro tema que es súper importante, que es el tema de la ayuda que todos como humanos necesitamos. Es decir, la iglesia no es sanatorio. Si bien es cierto, la iglesia
las raíces de todos los hospitales y las universidades son precisamente nuestra iglesia que fundó todos estos centros, ¿no? Y de ahí nacen. Nosotros tenemos que entender que la iglesia no es un sanatorio, no es un lugar para terapia, no, la iglesia es para un encuentro en el Señor. Entonces también como humanos debemos de acudir a todos esos medios humanos que existen para complementar y llenar ciertas necesidades que nosotros tenemos como humanos. Entonces, además de acudir a estos centros, perdón, a estos grupos de formación y de nuestra iglesia católica, yo continué también el que asistía antes y también vamos juntos. eh, buscamos ayuda psicológica, ¿no? Ir a un psicólogo, platicar con él de forma conjunta, de forma separada. Si tienes que ir a donde un médico, psiquiatra, le tienes que asistir a ese médico, es decir, buscar los medios que hay, porque para todos estos temas, la ciencia y Dios le ha dado la sabiduría a los médicos para que nos podamos ayudar entre nosotros y lo ha hecho inteligencia y le ha dado inteligencia y sabiduría para todas estas cosas buenas que nos podemos ocupar de la ciencia. Entonces, hay que hacerse, buscar esa ayuda en eso también. O sea, ayúdame que te ayudaré, dice, ¿no? Y la verdad es que, pero volviendo al centro, de nada sirve que nosotros buscamos toda esta ayuda, pero si no caminamos juntos con el Señor y tu matrimonio, esto es imposible, o sea, no se logra, ¿no? Entonces, la fe, la oración, la misa frecuente, los actos de piedad, la confesión, la Sagrada Comunión, son elementos que verdaderamente hemos sentido que nos han ayudado para poder lograr los propósitos que nos hemos propuesto cara a Dios, ¿no? Y pensar de que todo esto que estamos viviendo nosotros, incluso en este momento tan difícil del COVID, son sufrimientos temporales, o sea, el sufrimiento no es para siempre, el sufrimiento es una estación, pero al final esto sigue, o sea, el sufrimiento no dura por siempre, o sea, yo no conozco a nadie que lleva 100 años, 200 años sufriendo, ¿no? El sufrimiento para y ese es o sea, hace su estación y luego sigue y nuestra meta debe ser el cielo. Entonces, estamos enfocados y tenemos la realidad de que esto es temporal, nuestra perspectiva en la vida cambia y tenemos que pensar que nuestra vida acá es limitada, nuestra vida acá tiene altos y bajos, pero siempre tenemos que tener puesta la mirada en el Señor y cómo ganarnos el cielo, ¿no? Entonces, voy a dejar a hablar un poco a Mabel también. Cuando preparábamos la presentación, ¿verdad? Hay tantas cosas que quisiéramos contarles, pero yo siempre pienso en las familias que tienen que vivir el diagnóstico, ¿verdad? De una discapacidad, de una enfermedad. Eh, Siempre pienso en todos ellos porque en el caso de nosotros, ¿verdad? Vivimos el diagnóstico y luego la aceptación de ese diagnóstico, la aceptación de la parálisis y de su condición de discapacidad. Entonces, como les dije anteriormente, yo tenía la fe que iba a llegar con Juan Diego caminando, pero no fue así. Sin embargo, cuando yo llegué, fui tan feliz porque la familia se reencontró. 6 meses después nos volvimos a encontrar otra vez en nuestro hogar, los 4 juntos, y para mí ese fue el final de mi desierto. Luego luchar por nuestro Juan Diego con sus terapias, con su medicina. Nos tomamos la decisión que yo iba a dejar mi carrera para cuidarlo y fue ha sido un regalo enorme tener la oportunidad, ¿verdad? Y los medios para yo dedicarme a ellos porque ahora disfruto completamente de él y de mi hija. Y entonces en este camino pues hemos conocido muchas familias, ¿verdad? Que están viviendo lo que es el diagnóstico de un hijo y decirles de que hay un duelo, se vive un duelo cuando te dicen que tu hijo no es perfecto, cuando te dicen que vas a usar tu tiempo, tus medios para sacarlo adelante,
Y yo quiero decirle de que los hijos con discapacidad pueden llegar a cualquier hogar, no importa. No importa si tienes dinero, si eres pobre, si eres rico, si eres creyente, no importa. Pero cuando tenemos a Cristo en medio, así como lo tenemos ahora mismo en nuestro corazón y en nuestra vida, la discapacidad trae un propósito a la vida de cada uno, a la familia, trae frutos, trae bendición. Entonces, nadie quiere esa bendición, ¿verdad? Pero cuando la tienes ahí plantada en la cara, o sea, y la agarras con Cristo, definitivamente que puedes vivir una vida plena. Y nosotros al día de hoy, somos tan felices juntos con el niño. Los problemas que nos agobian son del día a día, pero sabemos que con los temas de Juan Diego se resuelven. Todos los temas de Juan Diego traen su propia solución, ¿verdad? Porque es Cristo el que lo lleva. Y entonces yo, ¿verdad? Queriendo traer este mensaje, lo estaba meditando y decía yo, voy a hablarle a mis familias de discapacidad. Sin embargo, recibí la llamada de mi cuñada hoy, antes de esta charla, y me dice, mira, meditando el texto bíblico del paralítico de Bethesda, es nuestro Juan Diego, me dice, y sigamos orando por él. Y entonces fue un llamado del Señor, que es, estás llevando mi yugo, que es dar el testimonio. Y por eso es liviano el nuestro. Y por eso dice el Señor, ¿verdad? Lleva mi yugo, que yo llevaré el tuyo. Pero con la esperanza de que Él nos va a cumplir esa última promesa, que es verlo al niño, ¿verdad? Completamente caminando, hablando. Yo tengo esa promesa en mi corazón. Y la coincidencia que ahora que vivimos ahora en Washington, vivimos en una ciudad que se llama Bethesda. Y en el libro de Juan, que es donde se relata el milagro, es mi Juancito. Entonces, no hay coincidencias, son diosidades. Así que a todos los que nos escuchan, oren por nosotros, por nuestro Juan Diego, porque este paralítico esperó 38 años para ser sano completamente, y si nosotros vamos a esperarlo, no pasa nada. Lo importante es que cada día lo caminamos con el Señor, cada día nos fortalecemos en Él, y aunque tenemos la mirada puesta en el cielo, ¿qué? Sabemos que allá Él va a caminar, Él va a ser feliz, vamos, o sea, se va a cumplir en plenitud su propósito. Sabemos que su sanidad es para más propósitos, más corazones que vengan a Cristo, y para todo lo que Dios quiera hacer. Así que les pedimos que siempre nos lleven en sus oraciones. Hay una situación que nos pasaba, lo meditaba ahorita que hablaba Mabel, y es que cuando estábamos en la situación más, el pico, por así decirlo, de la gravedad de Juan Diego, alguien me decía de que no me enfocara en el problema porque no iba a ver la mano de Dios en las cosas pequeñas, que aparentemente son pequeñas en ese momento, pero cuando las ves son bien grandes. Entonces, cuando vos estás pasando por un problema, ya sea de una enfermedad o ahorita que estamos en el tema del COVID, y entonces si tú te enfocas solo en el sufrimiento no ves la mano de Dios, entonces no ves las bendiciones y otras cosas que pasan. Tengo un primo que su madre acaba de fallecer, y él está fuera del país, y entonces yo le decía, no te enfoques en lo que está pasando tu mamá ahorita, sino que enfocarte en todas las personas que te estamos ayudando, estamos orando por vos y todo, y eso lo llenaba a él. Entonces, eso es una de las cosas de las que perdemos cuando estamos en el problema y la necesidad, que es que nos enfocamos tanto en el problema que no veo la mano de Dios en todas las cosas que están pasando en ese momento. Y si me pongo a pensar en ese momento, había mucha gente orando, había mucha gente dándonos dinero, nunca nos faltó comida en el hospital, siempre la refrigeradora estaba llena, siempre había alguien que nos podía dar un aventón, siempre había alguien que nos cuidaba a la niña, siempre, o sea, en las pequeñas cosas, y todas esas pequeñas cosas hacían más fácil pasar por este desierto. Y entonces, claro, si yo hubiese estado enfocado en que el niño está así, este es mi problema, y me dejo, no veo esas pequeñas, la mano de Dios en esas pequeñas, en esas pequeñas cosas que al final la hacen grande, o sea, son grandes porque nos hacen la situación, ¿no? Siempre tenemos, por ejemplo, alguien que yo escuchaba muchas historias, mira, me encontré un amigo que me dijo que tenía
un tanque de oxígeno y me lo llevó y me prestó dinero y este me dio esto, el otro me dio esto. Y cuando vemos, mucha gente. ¿Y qué es lo que me he dado cuenta yo? Que el sufrimiento y el dolor une al humano. Hoy, por ejemplo, están las ceremonias del 11 de septiembre. El 11 de septiembre fue un evento en el mundo y principalmente en Estados Unidos que unió a todos los estadounidenses. Demócratas y republicanos se unieron a cantar el Amazing Grace, la canción para unir, ¿no? Y el himno nacional. Entonces, este momento de sufrimiento, lamentablemente, toca al humano de tal forma que lo que hace es unirse. Qué lamentable, sí, que incluso en este momento, el COVID, que donde deberíamos estar más unidos, de repente vemos cuando estamos más separados, ¿no? Entonces, los momentos de sufrimiento son de muy especial oportunidad para unirnos y demostrar el amor a cada uno. Entonces, en estos momentos de sufrir, el camino más recto para el amor es el sufrimiento, porque cuando el otro sufre es cuando te compadeces, cuando le ayudas. Entonces, cuando el otro sufre es cuando sentís empatía, y cuando nace y surge el amor. Entonces, un poco paradójico, ¿no? Decir que el sufrimiento te lleva al amor, pero es la realidad. Si lo vemos, es cuando nos unimos, cuando vamos a la vela de la persona, cuando lloramos porque se murió un familiar, cuando vemos que está en sufrimiento el uno o el otro. Entonces, el sufrimiento al final tiene sus frutos, nos hace madurar, nos hace recorrer el camino y nos hace crecer y yo creo que eh, hay que dejarlo fluir. Yo lo decía también en otro foro, nosotros no somos enseñados desde pequeño para el sufrimiento. Todo es no, no, que el niño no se caiga, que el niño no llore, que el niño no. Y no nos enseñan a sufrir. O sea, yo veo muchos coaches que eh, esta charla es para que pueda ser feliz, pero no veo a nadie diciendo una charla cómo sufrir, por ejemplo. O sea, no es que estoy invitando a que la gente sufra porque el sufrimiento no es algo bueno, pero sí es una parte de nuestro ser, es una parte de nuestra vida normal, o sea, es parte inherente al humano, el sufrimiento, y nunca nos preparan para sufrir, solo nos quieren preparar para ser feliz, nos quieren dar las herramientas de educación, nos quieren dar, pero para sufrir nunca estamos preparados, y yo creo que eh, eh, em, eso nos hace bien vulnerables, ¿no? Y no solo prepararnos para sufrir, sino saber a qué fuente acudir en el momento del sufrimiento, que es únicamente el estar con Dios, ¿no? Es lo único que nos puede ayudar a estar en este camino. Bueno, No sé si... ¿verdad? Ya quisiéramos contar tantas cosas, pero en resumen, ¿verdad? Hemos querido comentarle, ese fue nuestro desierto, que al día de hoy, ¿verdad? El Señor nos fortalece y damos gloria a Él por este matrimonio, por nuestra familia, por la vida de Juan Diego. Así que si tienen preguntas, estamos a su disposición. Hay una página web en Facebook que se abrió en el momento que pasó todo esto y todavía está abierta, se llama Un Nuevo Día para Juan Diego, y ahí compartimos de vez en cuando, no, qué está pasando con él, porque hay gente que hemos sentido que ha ayudado, ¿no? Hay gente que, por contarles un testimonio, yo tengo una amiga que la conozco desde hace años, desde pequeño, y esta persona tiene una hija con discapacidad y por algún tema u otro nunca lo había dicho y lo dijo. Y esto ayudó. O sea, imagínense pues que alguien saque a su hijo a la luz a la luz, ¿no? Y al mundo De las redes. diciendo que tiene un hijo con discapacidad. O sea, es algo increíble, es algo grandioso, ¿no? Y entonces tiene fruto. Entonces hemos visto que o sea, como familia queremos que el sufrimiento pase por la vida de nuestro hijo, pero que valga, ¿no? O sea, que no se quede ahí, que no se quede ahí. A veces el sufrimiento pasa por las familias y hay gente que sin querer juzgar ni nada, o sea, cada quien lleva su sigilo y su vida privada como quiere, no tiene por qué contarla. Pero hay gente que tiene cáncer, se sana
y nadie supo, nadie da su testimonio, nadie dice nada. Nada, no pasó nada por su vida. O sea, lo respeto, está bien. Es una forma muy humana, tampoco es que está mal, pero por lo menos en nuestro caso, que ese es el propósito, ¿no? Que hemos encontrado, que pasa, pero que vale, ¿no? Que vale. Perdón. Okay. Bueno, yo tenía una pregunta, Armando. Armando y Mabel, ¿verdad? Estaba leyendo un libro y aprovechando que ustedes están en Estados Unidos, este libro mencionaba y decía, bueno, los americanos en su cultura adoran al trabajo y los europeos adoran el ocio. Y yo creo que eso ha condicionado a la gente joven, por lo menos, la idea que tienen de felicidad. Bueno, la felicidad es, yo tengo un buen trabajo, tengo mucho dinero, tengo todo asegurado, tengo tiempo para viajar, para hacer lo que yo quiera. Pero, ¿qué pasa cuando nos vemos en estas situaciones con lo de la pandemia y con lo que ustedes nos acaban de expresar? Yo creo que eso nos ubica y nos hace aterrizar y poner los pies bien, bien, bien en la tierra. Entonces, ¿ustedes cómo definirían un día feliz? Sin idealismo ni ninguna mentira que nos venden los coach famosos, ¿verdad? Sino un día feliz con Juan Diego, con la niña, en la rutina del día a día, que a veces es tan agobiante, pero verdaderamente ahí está la felicidad en la rutina. Bueno, para mí un día feliz es un día en el que puedo amar y en el que amo. Y entonces, y también para mí un día feliz es también llegar al final del día, hacer tu evaluación y sentir que no has amado y despertarte al día siguiente y sentir que tenés la oportunidad de volver a amar, ¿no? Porque no todos tenemos esa oportunidad de amar. Entonces, me acuerdo que Mabel, cuando empezaba la pandemia en marzo, que estábamos todavía en Honduras, me decía algo bien bonito, me decía, es que esta pandemia cuando no estaba ni la vacuna ni nada, es increíble, me decía ella, es que esta pandemia nos ha puesto a todos en el mismo lugar y nos ha hecho entender de que todos somos igualitos y que no importa en ese momento cuánto dinero tenías, si te daba el virus y tenías una complicación, podías morir. Por lo menos hoy ya está la vacuna, pero es que en ese momento no importa los millones que tuvieras, no importa, o sea, hasta el más rico y hasta el más pobre le podía dar esto en ese momento y moría, ¿no? Entonces, solo en esta época para nosotros, pues que Dios nos ha bendecido con muchos temas de facilidades o sea, en este país. Yo le voy a decirte que yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de comprar cosas que quizás antes no me podía comprar y no me da felicidad. Ahora, la felicidad que dan, esto es súper importante y yo lo entendí hace poco, hace como unos años, unos 3 4 años, que la felicidad, las cosas materiales sí te dan una felicidad, pero te dan una felicidad momentánea. Y te voy a poner un ejemplo. Vos te compras un reloj, ¿no? Uno de estos que gusta para hacer fitness y todo. Vos te lo compras y ese día o esa semana vos te sentís alegre y te da algo, ¿no? Ay, lo veis, qué bonito y lo lucís y todo. Pero después de 5 años no te sentís lo mismo. Eso no te da felicidad. Vos no decís, ay, me acuerdo cuando me compré ese reloj y todavía te llenas el corazón. Entonces nos hemos enfocado en crear momentos también. Pero si vos decís, wow, me acuerdo cuando fue a Disney con mi papá, mi mamá, mis abuelos, o cuando hicimos una fiesta en el mar con aquello, y esas cosas te llevan al momento y te llevan a la felicidad. Entonces, las cosas sí, físicas proveen algo temporal, pero los momentos te crean felicidad. Vos ves un video de tu boda, por ejemplo, pensaba mañana verlo, pero no tenemos VHS todavía. ¿Cómo es el CD? Tal vez en la compu lo vemos, estaba pensando que se lo íbamos a poner a la niña, pero eso te trae y decimos, wow, ese momento, y sentís una emoción. Pero no decir, wow, mi carro, me acuerdo cuando me lo compré y todavía me llena. No, ya, el carro está viejo, quiero cambiarlo.
En este momento de pandemia, de mi vida, la felicidad es las personas. Para mí es quienes están con nosotros, y que estén felices, y sentir que el que está con nosotros está agradecido. Porque nosotros, por ejemplo, típico los domingos, que nos agarra la tarde y vamos camino a misa tarde y vamos peleando y diciendo por tu culpa, no llegamos a tiempo, y entonces vamos enojados, ¿verdad? Y en el momento que estamos en la misa y oímos el sermón del Padre, a la hora de la paz, nos abrazamos y es una reconciliación, pero es una reconciliación inmediata, ¿verdad? Porque este es mi amor, yo soy tu amor, y entonces es la persona, ¿verdad? Y que entonces en cada uno nos reconciliamos en cada abrazo de las misas, y que los niños, cuando están alegres, le digo, dale gracias a Dios porque esto nos lo dio Dios. Y entonces ellos, sí, entonces que ellos estén felices, que ellos estén agradecidos, ese es un momento de felicidad para mí. Y nosotros, por vivir siempre en el extranjero, hemos tenido la oportunidad de extrañar a la familia, ¿verdad? Entonces, cada vez que llegábamos era reunirnos, abrazarnos, y ahora más que nunca, ¿verdad? Atesoro, hice un viaje hace poco a Nicaragua, solo fui 3 días, y ya pasaron unos meses y yo veo la foto y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver y la vuelvo. Entonces, ese momento de compartir con la familia es felicidad, definitivamente. Entonces, el compartir con la familia es no pelear, no estar en rencor, no hayan envidias, no hayan celos, no hayan discusiones, sino es amarse, amarse. Entonces, para mí la felicidad son las personas. También les quería preguntar, yo conozco un caso particular de un matrimonio que perdió a un hijo, este chico murió, pero ese matrimonio, lejos de unirse más, como usted, o sea, se nota que ustedes después de esa dificultad están posiblemente más unidos, pero sin embargo este matrimonio se separó. Entonces, ¿cuáles han sido esas claves para no sucumbir ante estas situaciones tan difíciles y recordar que se hizo un compromiso de amor, de fidelidad, que también es una decisión que se tiene que respetar y que hay que sacarla adelante? Es una pregunta bien difícil de responder, en el sentido que yo lo he pensado 1000 veces, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Juan Diego se hubiera muerto? Es bien difícil porque cuando yo estaba en el hospital y él estaba en coma, una amiga me dijo que ella había operado al hijo 2 veces en el corazón. Mira, vos tenés que entregárselo a Dios y que Él haga su voluntad. Yo tenía 4 días de estar en el hospital, o sea, estaba comenzando el proceso, ¿verdad? Y entonces yo comencé a hacer esa oración, pero no la pude hacer. O sea, no le pude decir al Señor, si es tu voluntad dejármelo, déjamelo. Si es tu voluntad llevártelo, o sea, no pude. No pude. Y entonces terminé mi oración diciéndole, déjamelo a como quede, pero no te lo lleves. Entonces, yo siempre dije, si se hubiera muerto, no hubiera sobrevivido. Hoy, yo, en este camino de Juan Diego, para mí ya tiene significado el cielo, para mí tiene significado el dolor, para mí tiene significado eh, la vida. Y ahora yo digo, si llega a faltar cualquiera de mi familia, yo sé dónde agarrarme. Aquí está atrás. O sea, ya tengo de dónde agarrarme. Pero en ese momento, yo pienso que no sabía yo de dónde me podía agarrar ante una dificultad así, ¿verdad? Sin embargo, las familias que han pasado por este proceso, Dios tiene que presentarse en su vida, y es con Él, con la fe, hacer el llanto oración, porque eso también en mi proceso de sanación, de aceptación de la discapacidad, yo hacía mi llanto oración, ¿verdad? Llorando y decirle al Señor, me duele, ayúdame, ayúdame, saname. Entonces, hacer tu llanto oración. Por eso te digo, no tengo una respuesta porque el niño vive, pero definitivamente el sostén es el espiritual a través de Dios. Sí, yo diría que, o sea, sí es difícil. Nosotros a los centros de terapia que íbamos, casi el 70% de las mujeres que llegan ahí están divorciadas. Entonces, yo creo que una de las claves que puede ser una de las herramientas es
que las personas no se enfoquen en el problema, volviendo al punto anterior, porque si solo te enfocas en el problema, dejas de ver todos los otros factores que pueden abonar a tu felicidad, más que el problema. El problema siempre va a estar y los problemas siempre se van a presentar. Entonces, si tú adoptas esa forma de actuar, es en cada lugar donde vayas encontrando el problema, te vas a ir yendo, porque lo que no quieres enfrentar es ese problema y esa realidad, y te enfocas siempre en el problema. Entonces, yo creo que hay que voltear la mirada a las otras cosas que están pasando al mismo momento que pasas el dolor. Es decir, sí, se acaba de morir un familiar, pero wow, pero ¿cuánta gente me ayuda? O sea, es como quieras ver el vaso, ¿no? Si lo quieres ver medio lleno, vacío, eso. Y en el matrimonio es igual, ¿verdad? Al haber el gran dolor, que en ese momento a lo mejor por X y que quieren buscar culpables y quieres echarle la culpa a tu marido, pero cuando te agarras de la mano del Señor, creo yo, y vives tu duelo enfocado de que no se podía, que las cosas no pueden cambiar, que solo hay que buscar, que el final es el cielo. Yo creo que ahí es donde dice uno, no, este es mi compañero y si el final es el cielo, quiero llegar con él de la mano. O sea, un propósito espiritual. Desde ahí es que nosotros, pues, pienso yo, ¿verdad? Que es donde tiene sentido el dolor y donde se puede ganar. Porque sí conocemos muchos casos también de batallas que fueron públicos, eh, que hubo mucho, así como Juan Diego, recolecta de dinero en Matagalpa, en Nicaragua, en todos lados, y los niños han fallecido y han terminado en divorcio. Entonces, creo que el dolor es tan fuerte que se batalla solo, ¿verdad? Que lo cruzas con tu propia fuerza y eso no se puede cruzar con nuestra propia fuerza. Definitivamente que uno debe abandonarse al amor del Señor, definitivamente. Muy bien. Mabel y Armando, por mí pasaba una hora más con ustedes, pero tenemos que dar fin al programa. Yo quisiera invitarles a que den unas palabras de despedida a nuestros oyentes de Nicaragua. Sí, yo solo en este momento, ¿verdad? Que se está pasando mucho sufrimiento, no solo en Nicaragua, sino en el mundo. Que hay que tener esa fe y esa esperanza, ¿no? Que siempre, si perdemos la fe y la esperanza, nos vamos a deprimir, nos vamos a dar por vencidos. Mabel una vez me dijo, mira, tengo un problema, estoy pensando qué va a pasar con Juan Diego cuando tenga hijos. Yo dije, no, ya no estoy entendiendo qué es lo que pasa con Juan Diego. Pero es que después me di cuenta que sí entendía lo que pasaba con Juan Diego, pero es que si ella perdía esas esperanzas y esa fe, lo que iba a hacer es acostar al niño en una cama y que ahí estuviera todo el tiempo. Entonces, si ella y mi persona no tuviéramos esa fe y esa esperanza de que algo se lo va a lograr, nosotros no pudiéramos hacer nada con él. Entonces, eso, ¿no? Tener la fe y la esperanza que el sufrimiento es transitorio. Y para finalizar también, pensando, ¿verdad?, en el gran dolor y sufrimiento que están pasando las familias ahora mismo con enfermedades del COVID y con fallecimiento, ¿verdad? Decirte que parte de la misericordia del Señor es tener la oportunidad en esta enfermedad de encomendar nuestra alma, de tener la oportunidad de pedir perdón al Señor en una cama, de orar por nuestros familiares, de estar ahí. Esa es parte de la misericordia del Señor. Entonces, abracemos esa oportunidad que tenemos, ¿verdad? De abrazar al enfermo, al que está por partir, porque en Haití hubo un terremoto y murieron 1.800 personas y no tuvieron el tiempo ni decir, ¿verdad? Entonces, abracemos la misericordia del Señor, ¿verdad? Y para sufrir este proceso. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su generosidad, su tiempo y bueno, esperamos compartir en otro momento. Bueno, muchísimas gracias también a todos nuestros acompañantes.
acompañantes a través de la plataforma de Zoom, y recuerden, nuestros oyentes de la radio, que pueden ver nuestras videoconferencias a través del canal de YouTube Haciendo Lío 2020. Pueden suscribirse y les llegará una notificación cada vez que subimos una videoconferencia nueva. Así que buenas tardes, buenas noches, depende del país donde nos acompañan, y muchísimas gracias una vez más. Adiós a todos.